Tardes, vamos a empezar a comentar el tratado de Friedrich Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es un tratado de 1873, breve, brevísimo, que está escrito, como ustedes habrán notado, en un lenguaje accesible, con el estilo apasionado y muy literario de Nietzsche, propio de este filósofo tan particular. Y voy a decir, antes de comenzar a desarrollar el contenido del tratado, cuál es el sentido, aunque seguramente ustedes, si lo leyeron, ya se lo habrán imaginado. Pero voy a comentar cuál es el sentido de la lectura de este tratado, porque este no es un curso de filosofía, es un curso de literatura, en el contexto de nuestro plan de estudios. A mi modo de ver, no podemos abordar el problema de la ficción sin tomar como punto de partida el problema del lenguaje, las problemáticas relaciones entre el lenguaje y lo que nosotros llamamos lo real o la realidad. Y digo a propósito, lo que nosotros llamamos lo real, porque el presupuesto de toda la reflexión de Nietzsche es que nosotros no sabemos qué cosa es lo real. Y ese no saber qué es la realidad es lo que determina el hecho fundamental en esta reflexión, que la verdad es una construcción social. Dicho muy rápidamente, este es el presupuesto filosófico de la reflexión de Nietzsche. Y se inserta en un debate crucial que se desarrolló entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Hay un ensayo memorable de Paul Ricoeur que se titula Freud, una interpretación de la cultura, y en la introducción a ese ensayo, Paul Ricoeur los llama a Nietzsche, a Freud y a Marx los padres de la sospecha. Esa denominación después tuvo, digamos así, mucho éxito, fue muy citada. ¿Por qué? Porque de verdad tanto Nietzsche como Freud, como Marx, desde sus respectivas obras teóricas y filosóficas, reflexionan sobre la debilidad, la precariedad de cierto conjunto de certezas que por lo menos en Occidente habían sido sostenidas durante siglos. Las certezas del sujeto, las certezas del lenguaje. Hay toda una todo un debate epistemológico, una crisis epistemológica de las verdades aceptadas por la cultura occidental durante muchísimo tiempo. Vamos a empezar entonces, dicho esto, a comentar los conceptos que desarrolla este tratado. Primero me gustaría saber, si quieren compartirlo, cuál ha sido el efecto de lectura que ha tenido cada uno de ustedes leyendo este tratado, si es que lo quieren compartir y si es que les parece que hay algún efecto de lectura que vale la pena comentar. Les digo por qué lo pregunto. Lo pregunto porque no es un tratado filosófico
entendido técnicamente. No tiene lenguaje técnico. Además está lleno de afirmaciones provocadoras, ¿no? Como decir que, bueno, es la más débil de el humano es la más débil de las criaturas de la naturaleza y es el más soberbio también de los seres. Sí, Clelia, Sí. me llamó la atención cómo trata el intelecto al comienzo. Eso me llamó Claro. mucho la atención. Mm, Lo llama estéril arbitrario. Es el ujú. aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Eso me llamó la atención. Claro, ¿por qué estéril? Algo de eso decía London en el cuento que reescribió, no sé si se acuerdan que se los leí hace poquito, Sí. el cuento de Jack London que reescribió Fabio Moravito, ¿no? La hoguera. El perro se salva porque el intelecto humano es muy frágil. Frente a la naturaleza, el hombre es la más frágil de las criaturas. Y su intelecto a veces no es eficaz, es precario. Bueno, ese intelecto, ¿por qué está ponderado de esa manera que a vos te llamó la atención, Luis? Porque lo considera Nietzsche eh, una manera, digamos, el producto del intelecto humano es la manera que tienen los seres humanos de mantenerse en la existencia, ¿no? Es un medio de conservación del individuo. Es una manera de defenderse de los eh, peligros que implica el orden natural. Y al mismo tiempo, esa herramienta es precaria, pero es el objeto de su orgullo, de un orgullo, desde el punto de vista de Nietzsche, un poco inocente. ¿Qué quiere decir Nietzsche con este comienzo tan provocador del ensayo? Que el hombre construye con su intelecto una cantidad de acuerdos, el primero de los cuales es el lenguaje. Esos acuerdos son absolutamente necesarios para mantenerse en la existencia, para la supervivencia, para que el mundo no sea una guerra de todos contra todos. Entonces, el primer acuerdo es el lenguaje. Sobre la base de ese primer acuerdo, que es el lenguaje, que ahora vamos a ver por qué es un acuerdo, se construyen otros. Los conceptos, el edificio de las ciencias, las leyes disciplinares y las leyes también jurídicas, las leyes de convivencia social. ¿Por qué el lenguaje es el primer acuerdo? Porque las palabras, y esto es muy importante, es el primer concepto fundamental del tratado, las palabras no tienen una relación directa con las esencias de las cosas. En las palabras no habitan las esencias de las cosas, sino que es un acuerdo arbitrario. La arbitrariedad del signo lingüístico es un concepto que va a acuñar unos cuantos años después la lingüística, los comienzos de la lingüística. Un autor que por lo menos los estudiantes de letras van a estudiar en lingüística, un autor fundamental es Ferdinand de Saussure, de la Escuela de Ginebra, el padre de la lingüística, Saussure. Bueno, en el curso de Lingüística General de Saussure, que es de 1916, este tratado, como les dije, es de 1873, muy anterior pero no tanto. Estamos en estos fines del 19, principios del 20, donde yo ubiqué hace un momento la crisis epistemológica occidental. Entonces, en el curso de Lingüística General, Saussure sostiene la arbitrariedad del signo lingüístico. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir
que la relación entre la palabra y la cosa, entre la palabra y el objeto, es arbitraria. Eso explica los problemas que tienen los traductores, ¿no? El desafío que implica toda traducción, sobre todo de textos literarios. Que no hay una identidad de naturaleza entre la palabra y la cosa. Si no, traducir sería una cosa automática de un lenguaje a otro. Si las palabras se conectaran directamente con las esencias de las cosas. Bueno, tomo la esencia de la cosa en inglés y hago la traducción a la esencia de la cosa en castellano. Sin embargo, eso no es así. No ocurre eso. Esto después nos va a permitir a nosotros pensar más adelante la problemática del sentido. Pero no podemos acceder en sus justos términos a la problemática del sentido, a la problemática de la ficción, sin pensar la problemática básica, que es la relación disimétrica, aparalela, entre el lenguaje y lo que entendemos por realidad. Empezamos por Nietzsche empieza por esta primera relación arbitraria entre las palabras y las cosas. Después lo va a reformular y va a fundar uno de los principios disciplinares de la lingüística, Ferdinand de Saussure, la misma idea. Porque es la misma idea, la que está acá, que va a desarrollar después Saussure. No hay nada en el objeto que motive que se lo denomine de esa manera. No hay nada en este objeto que determine que la palabra que le corresponde sea libro. Es arbitrario. Al mismo tiempo, esa arbitrariedad construye la necesidad de que todos estemos de acuerdo en que esto se llama libro. Porque si no, no nos podemos entender, no nos podríamos entender. Entonces, eso lo va a llevar a Saussure a pensar en la lengua como un sistema, que tiene relaciones internas, ¿no? La lengua siempre, de algún modo, se refiere a sí misma, porque la relación con lo real es muy problemática. Bueno, entonces... Profe, le hago una consulta. Y por ejemplo, que sabemos que gran parte de las palabras, especialmente en el español, provienen del latín. ¿Cómo entra eso ahí con el tema del lenguaje y, por ejemplo, de que el latín se ha ido dividiendo en varios idiomas? no se ha ido dividiendo, ha ido evolucionando. Ok, Cada bien. lugar evolucionó de una manera distinta justamente porque es una construcción social. Porque si no todos hablaríamos en latín, no español, italiano, francés, rumano, catalán y todas las lenguas romances. La lengua evoluciona y evoluciona socialmente. Creo que algo de eso dijimos cuando hablamos de Mukarovsky, porque Mukarovsky tiene mucha conexión con estas problemáticas. Ustedes van a ver cómo los problemas que estamos desarrollando están todos conectados. No sé, Ludmila, si contesto tu pregunta, pero tiene que ver con la evolución de la lengua. No con que la lengua tenga identidad con las cosas, no, de ninguna manera. No la tienen. Esto es lo que le permite a Nietzsche atisbar una realidad que es muy inquietante, y por eso Nietzsche fue muy resistido, por eso y por otras cosas. No es un filósofo que haya sido aceptado en la academia rápidamente, sino más bien todo lo contrario, y sigue generando resistencia. Porque de algún modo señala la construcción humana, lenguaje, ciencia, orden jurídico, como una especie de fingimiento o enmascaramiento o inconsciencia. Usa todas estas palabras, Nietzsche. Es decir, hay un olvido fundamental. Nietzsche dice, los conceptos son metáforas que hemos olvidado que lo son. Ese olvido fundamental, para considerar que los conceptos son válidos y representan a los objetos, ese olvido es el que nos
nos conduce a la inconsciencia. Creemos que decimos cosas cuando hablamos. Tenemos la ilusión de que nuestro lenguaje está en conexión directa con lo real. Eso es lo que provoca la soberbia de la que habla Nietzsche. Creemos que dominamos el mundo con la ciencia o con el lenguaje, que tenemos un acceso directo a la realidad y que con los conceptos y las leyes disciplinares de las ciencias dominamos la naturaleza. Vaya si en esta pandemia no nos hemos enterado de que la humanidad no domina la naturaleza. Si a alguno le quedaba alguna duda, me imagino que ya no le queda manera de esconder la realidad. Bueno, hay una ilusión, dice Nietzsche, una ilusión que tiene como capas. La primera ilusión es la ilusión referencial. Uso el término que después va a usar Barthes cuando hable de el efecto de realidad, que a nosotros ya nos interesa mucho por el lado de la literatura, ¿no? Barthes también leyó a Nietzsche, y Barthes también va a pensar el realismo literario en esta base filosófica del efecto de realidad. Hay una ilusión referencial, creer que la palabra libro se corresponde de manera directa con el objeto libro. No, esto es una convención, es un acuerdo. No hay ninguna identidad de naturaleza, no habita la esencia del libro en la palabra libro. Por supuesto, si ustedes han leído algo de filosofía clásica, y si no ya la van a ir leyendo en algún momento de la carrera, esto tiene una fuerte tradición cultural en la filosofía griega, de Platón y Aristóteles, particularmente de Platón. Podríamos decir la concepción metafísica del logos, el logos donde habita la esencia de la realidad, ¿no? El ser en sí. Bueno, no me voy a poner acá a explicar la metafísica platónica, pero sepan que Nietzsche está yendo acá en 1873 contra toda la tradición metafísica occidental. Bueno, está diciendo, este logos, miren, es un acuerdo social absolutamente necesario. No está diciendo esto es una estupidez y estamos todos locos. Está diciendo, esto es absolutamente necesario, porque si no, el mundo es la guerra de todos contra todos. No nos entenderíamos, no habría posibilidad de convivencia, no habría posibilidad de vida social. Pero es un fingimiento, es una máscara, es una ilusión. No estamos en contacto con las esencias de las cosas. La ciencia no da cuenta de lo real. Sí. Esto cuando acá dice los diferentes idiomas reunidos y comparados unos a otros muestra que con las palabras no se llega jamás a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues de lo contrario no habría tantos. Argumenta. Nietzsche argumenta su hipótesis. Dice, si estuviéramos con el lenguaje un acceso directo a lo real, no habría esta multiplicidad de lenguajes. Y lo que yo dije, no lo dice Nietzsche, lo digo yo, pero parte de la reflexión, digamos, surge lo que digo de la reflexión de Nietzsche, la dificultad del traductor. La lengua es un sistema autorreferencial y por lo tanto conectar una lengua con otra es un problema. Si tuvieran una identidad de naturaleza, una relación directa con la cosa, sería automático, sería muy fácil, no habría traductores, no tendrían trabajo. ¿Se entiende? Bueno, sigamos pensando, en todo caso después volvemos a las preguntas que hayan, las cuestiones que hayan quedado oscuras. Vean ustedes cómo nos estamos acercando al problema de la verdad. Todos son acuerdos, empezando por las palabras. Entonces la verdad también es un acuerdo. Una pregunta que insiste a lo largo del tratado es, ¿de dónde proviene el impulso de la humanidad hacia la verdad? Porque eso no se puede negar. No lo niega Nietzsche. Lejos de negarlo,
se pregunta, ¿de dónde viene el impulso hacia la verdad? ¿Por qué queremos tanto encontrar la verdad? Bueno, la necesidad de la verdad es el impulso hacia la verdad. La necesitamos, entonces la construimos. Entonces construimos estos acuerdos para mantenernos vivos, para poder convivir. Construimos. ¿Qué son las palabras que jamás llegan a la verdad? Son metáforas. ¿Por qué dice Nietzsche nos hemos olvidado de que lo son? Porque esta relación palabra-cosa crea una ilusión referencial. Nos hace caer en la ilusión de que decimos cosas cuando hablamos, de que estamos en contacto directo con lo real y de algún modo lo dominamos. ¿Qué es una palabra?, se pregunta Nietzsche y se contesta, un impulso nervioso. La cosa en sí es totalmente inalcanzable. Las metáforas no corresponden a las esencias primitivas. Copié estas breves citas para que le tomemos el peso a la radicalidad del pensamiento de Nietzsche. Es radical. Todavía nos suena radical hoy. Más allá de que hoy, siglo XXI, cualquier disciplina entiende que se tiene que ver con estos debates, que se las tiene que ver con estos debates. Ya hoy son debates ineludibles, pero no lo eran en 1870. Es muy decir, la cosa en sí es totalmente inalcanzable, el lenguaje y los conceptos son metáforas que hemos olvidado que lo son. Hay un enmascaramiento y una inconsciencia de la humanidad que no conoce su propia situación, desconoce su situación. Es una manera de negar. A esto se refiere Nietzsche cuando habla de fingimiento. La humanidad no conoce su situación, se ilusiona, piensa que domina la realidad. Da un ejemplo muy literario, por cierto, que es el concepto hoja, ¿no? Las hojas de los árboles. ¿Qué pasa con el concepto hoja? El concepto hoja y cualquier otro surge al olvidar diferencias. Por eso les pedí que leyeran el cuento de Borges, Funes el Memorioso. ¿Lo leyeron? Si no lo leyeron, léanlo. Es la mejor manera de entender el Tratado de Nietzsche. Por lo menos algunos de los conceptos del Tratado de Nietzsche. Este, que estoy tratando de explicar ahora. ¿Qué le pasaba a Funes? No podía olvidar diferencias. Entonces recordar un día le llevaba 24 horas. No podía pensar el concepto nube, porque recordaba toda la forma de todas las nubes que había visto a lo largo de toda su vida, o por lo menos desde que se accidentó, desde que le empezó a pasar esto. Entonces no podía pensar el concepto nube, porque no podía olvidar diferencias. Pensar es olvidar diferencias, dice Borges en el cuento. No podía entender que la palabra perro valiera para tantos individuos distintos, de diverso pelaje y de distinto tamaño, de distinta forma, sino que el mismo sustantivo perro denominara al perro de las 3:14 visto de perfil y al de las 3:15 visto de frente. Es genial el cuento de Borges, por supuesto. No podía entender que la misma palabra designara a ese individuo con diferencia de 60 segundos. No podía pensar, no podía articular los conceptos. No, nosotros podemos pensar el concepto hoja porque olvidamos todas las hojas que hemos visto en nuestra vida, y las que estamos viendo, y las que están enfrente,
en la plaza de enfrente y en la vereda del vecino, y las que están todavía en el árbol y las que se cayeron y las que se cayeron el año pasado y así infinitamente. Por eso, porque olvidamos todas esas diferencias que serían infinitas, o que son virtualmente infinitas, es que podemos pensar el concepto hoja. Cito textualmente a Nietzsche: la representación se suscita al olvidar las notas distintivas. Y acá hay un concepto clave que incorpora Nietzsche en el tratado, el concepto de representación. Las palabras son representaciones, es decir, metáforas. La primera conclusión es esa. Ser veraz es utilizar las metáforas habituales y aceptadas. La verdad no es la esencia de la vida, la verdad es lo aceptado socialmente. Ustedes van a leer, creo que mañana en la clase práctica, la introducción a lo verosímil. No sé qué están diciendo en el chat, veo que están escribiendo algo en el chat, a ver. Hoy va a ser una noche de quedarse mirando al techo pensando, pone alguien. Hora de poner en el trabajo práctico que absolutamente todo es una metáfora. No sé qué les habrá pedido Candelaria en el trabajo práctico, no mire la consigna, pero estamos pensando en esto, estamos pensando en el carácter metafórico del lenguaje, estamos pensando en la verdad como una construcción social. A ustedes ya les estará resonando, seguramente, el carácter antidogmático del pensamiento de Nietzsche, y que por eso ha sido tan resistido y sigue siendo resistido. Barre con todo dogma, con cualquier ortodoxia. ¿Por qué digo esto? Porque los dogmas religiosos o ideológicos son justamente esto, verdades no discutidas. Eso es un dogma. No se discuten los dogmas, si no serían dogmas. Bueno, es radicalmente antidogmático el pensamiento de Nietzsche. ¿Por qué? Porque está diciendo que no hay verdades que tengan una superioridad ontológica respecto de otras verdades, ni que sean metafísicamente superiores. Por cierto, esto va contra la idea de Dios también, ¿no? Por eso también la frase un poco simplificadora atribuida a Nietzsche de que Dios ha muerto. Él no dice que Dios ha muerto, lo que dice es: no hay verdades metafísicas, no hay verdades metafísicas. La verdad no es algo de orden metafísico. La verdad es una construcción social. No está negando a Dios, está diciendo: no sabemos qué cosa hay por encima de estos acuerdos. Somos seres de lenguaje. Y esto es muy inquietante, claro. Abre, digamos, posibilidades casi infinitas de discusión. Dice muchas más cosas, ¿no? Estoy sintetizando mucho el tratado, pero por allá un poco más adelante dice algo que a mí me interesa muchísimo que lo pensemos, y lo va a desarrollar mucho más en un tratado más elaborado, escrito en 1887, 1889, que es La genealogía de la moral. Son 3 tratados, en realidad, La genealogía de la moral, un libro mucho más filosófico en sentido estricto, ¿no?, que este breve tratado. En La genealogía de la moral lo va a desarrollar más esta idea de que
no se dispone de la percepción correcta. La percepción correcta es una medida de la que no se dispone. ¿Eso qué quiere decir? Que todo saber es un saber relativo. Que todo conocimiento es un conocimiento en perspectiva o perspectivista. No sabemos cuál es la posición correcta. Lo que podemos saber, la percepción correcta, lo que podemos saber es cuál es nuestra percepción y la podemos describir, claro. Pero nuestra percepción, la de cada uno de nosotros, difiere respecto de la realidad, como difiere nuestra percepción y la que posiblemente tenga un insecto. Él habla de la mosca, un bebé, o alguien que tiene otra edad, que tiene otra cultura, ¿no? Yo digo, ¿cuántas discusiones inútiles nos hubiéramos ahorrado los seres humanos si tuviéramos un poco más presente esto de que la percepción correcta es una medida de la que no se dispone? ¿Quién tiene la percepción correcta? Dice Nietzsche en la genealogía de la moral, todo saber es un saber perspectivista, todo ojo es un ojo direccionado. Lo cual es obvio, porque si uno se pone a pensar es bastante evidente. Sin embargo, cuánta discusión a propósito, por ahí de una pavada, o de una cosa que no es tan pavada, ¿no? Pero esa necesidad de sentirse el dueño de la verdad, a lo mejor no por una posición personal de soberbia individual, sino por una necesidad de convicción, de que la verdad la tengo yo. Bueno, el de Nietzsche es un pensamiento revulsivo por esa razón, radicalmente antidogmático y muy polémico, ciertamente. Profe, esto me hace pensar mucho en este carácter antidogmático en las religiones. El conflicto que debe tener ante las religiones, o sea, que hay hay un dicho que es cada uno tiene su propia fe, ¿no? Eh, pero claro, es como lo que dice usted, cada uno tiene su propia percepción y su propia verdad, con un ojo direccionado. Exacto, eso es lo que postula Nietzsche. No niega la existencia posible de un Dios, porque sería contradictorio con su propio discurso. No sabemos qué cosa es lo real, mucho menos podemos saber si hay un Dios, desde la perspectiva de Nietzsche. Tampoco lo niega. Pero si las verdades más simples, como las esencias de las cosas, son inalcanzables, ¿cómo vamos a alcanzar con el intelecto humano, el frágil intelecto humano, la naturaleza de algo que podría llamarse Dios? No lo sabemos. Este es el planteo fundamental del tratado. En virtud de esta inconsciencia, de este olvido de la situación humana, es que se adquiere el sentimiento de la verdad, como yo decía hace un momento, ese deseo de tener la verdad, de conocer la verdad. Pero la posibilidad de conocer la verdad está vedada al intelecto humano. Por eso se lo considera también para mí con adjetivos, bueno, los adjetivos siempre son insuficientes, ¿no?, para calificar un pensamiento. Yo lo considero un nihilista. Lo habrán visto en los manuales de filosofía. Un nihilista. No, no es un nihilista. A mí me parece que es un adjetivo que en todo caso resulta muy insuficiente para el pensamiento de Nietzsche. Lo que dice Nietzsche es que con el intelecto humano no accedemos al conocimiento de la verdad. No es que crea en la nada.
sino que no tenemos herramientas para acceder al conocimiento de la verdad. Sí tenemos herramientas para construir acuerdos que consideramos verdaderos, pero ser veraz es utilizar las verdades aceptadas, que circulan como verdaderas. Ustedes van a leer, yo empecé a decirlo y me olvidé de terminar la idea, van a leer la introducción a lo verosímil de Todorov, o ya la leyeron o la van a leer para mañana. Bueno, está esta idea en la introducción a lo verosímil. Estamos ya en el terreno de la literatura, pero partimos de esta idea. Son acuerdos. Lo verosímil es un conjunto de reglas, válida para los géneros literarios y para otras cosas que no son los géneros literarios. Lo verosímil o lo inverosímil es lo que está de acuerdo a verdades aceptadas. El segundo sentido de lo verosímil, ya lo van a leer o ya lo leyeron, el segundo sentido de lo verosímil tiene que ver con la opinión corriente, la doxa. La opinión, pero ¿opinión en qué sentido? Lo aceptado socialmente. Por eso yo les decía que podemos establecer la conexión con el artículo que leímos la semana pasada, el de Jan Mukarovsky, el concepto de norma. Por supuesto, con otros fines, Mukarovsky reflexiona sobre el carácter social de la norma estética. No es una verdad absoluta, no hay verdades absolutas, hay acuerdos sociales. Muy nietzscheano en este sentido, Mukarovsky. Hay otro fundamento filosófico en Mukarovsky, pero está muy de acuerdo con esta concepción nietzscheana de la verdad como acuerdo social, y no con valor metafísico. Yo subrayo esta idea porque es muy importante para la formación del profesor de literatura. Es muy importante para los que amamos la literatura y nos interesa pensarla y pensar con ella. Borges, que es un escritor al que siempre volvemos, sobre todo los lectores argentinos, pero es un escritor mundialmente conocido y valorado, dice que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. No lo dice en un ensayo, sino en un cuento, porque los grandes postulados del universo borgiano están en los cuentos. En Tlönnock var Orbis Tertius, el primer cuento de ficciones, se define a la metafísica como una rama de la literatura fantástica. En el mundo de Tlön, ¿no? En un universo paralelo que es Tlön. Bueno, lean ese cuento, es fabuloso. Irónicamente, Borges filtra esta idea en ese cuento, ¿no? De que las ideas metafísicas, él se definía como un agnóstico. Las ideas metafísicas, no necesariamente el Dios cristiano, cualquier otra idea metafísica, ¿no? El ser en sí, la usía platónica, también es una idea metafísica. Es una rama de la literatura fantástica, es una manera de decir muy irónicamente y muy también de manera radical, con un pensamiento muy radical, que no hay ideas que puedan sostenerse, digamos, no hay ideas que tengan un valor metafísico superior que pueda sostenerse con lenguaje. Nosotros no podemos, con nuestro intelecto, justificar la existencia de Dios. Lo que podemos hacer es creer en un Dios. Eso no está vedado. Pero desde el punto de vista del intelecto, de la justificación, de la argumentación filosófica, no hay cómo sostenerlo. Es una manera de desbaratar, por ejemplo, el proyecto de Descartes, ¿no? Si uno lee las Meditaciones Metafísicas de Descartes, 1641, siglo XVII, la filosofía todavía estaba como demasiado pegada a las verdades metafísicas, o por lo menos en ese pensador, ¿no? Y él sostiene que se puede justificar la existencia de Dios por vía racional. Bueno, Nietzsche está en las antípodas de este pensamiento.
Bueno, ustedes se podrán preguntar a qué viene todo esto en un curso de introducción a la literatura. Bueno, viene a cuento del concepto de ficción, del problema de la ficción. Por este camino entendemos que cualquier relato es ficcional. Aunque nos cuente cosas que, entre comillas, pasaron. A mí me parece, y lo doy siempre como ejemplo, muy claro el caso de la no ficción, la llamada no ficción. Ya la he nombrado para comentar algo tan interesante como el cambio de función, ¿no? Típico de, por ejemplo, el traslado de algo que era considerado contenido periodístico y hoy es leído como literatura, las crónicas modernistas de José Martí o las de Rubén Darío, o más contemporáneamente las crónicas latinoamericanas, escritas a fines, en las últimas décadas del siglo XX, y que se sigue produciendo, ¿no? Por cierto, uno puede decir, bueno, si es una crónica donde un escritor que además es periodista narra algo sucedido, entonces no es literatura, podríamos decir, o no es ficción. Bueno, ahí hay un problema, como digo yo, ¿no? Podríamos decir incluso una paradoja. ¿Qué quiere decir que un texto sea no ficcional? ¿Por qué allí habría un problema? A ver, esa sería mi pregunta. ¿Qué les parece? Porque hoy estoy hablando como un mangangá. A mí se me viene a la mente el libro que usted siempre trae a colación, que son las cartas de, no me sale el apellido en este momento, de Miss ¿Nick? Pizarnik. Sí. Es, exactamente. Por ejemplo, hablando del tema de la función y hablando del tema de la no ficción. Esas son cartas que no sé, pero se relata algo, tiene un destinatario. No viene como literatura, no viene como ficción, pero hoy en día se lee como una novela, que es parte de la ficción, porque siempre va a haber algo tal vez que entre en la ficción, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre eso para... Sí, sin duda es un buen ejemplo. Es como si dijéramos, ya no importa si esa persona, ese destinatario, existió o no. Nosotros suponemos que sí. ¿Por qué suponemos que sí? Bueno, porque hay alguien que se encargó de recopilar esas cartas. Pero nuestro interés al leerlo, al leer esas cartas, prescinde de la existencia real del destinatario. Digamos, no importa. O sí importa, pero no es la cuestión. Es decir, eso es un artefacto literario. ¿Mm? Incluso la historia, este es un gran debate que entra en la historiografía como disciplina. Hay un ensayo, bueno, un historiador norteamericano muy importante que se llama Hayden White, que empezó a plantear esto ya en 1970. Su gran libro de 1970 es Metahistory, Metahistoria, donde él establece la relación entre historia y literatura. Dicho rápidamente, para Hayden White, la diferencia entre historia y literatura es una diferencia de grado, en todo caso, no de naturaleza. Dicho más sencillamente, la historia es relato, y si es relato, tiene un punto de vista, tiene una determinación
propia del sujeto que lo escribió, una cantidad de determinaciones. Tiene que ver con la escuela a la que pertenece ese historiador, con lo que estudió, con sus maestros, con su concepción de la historia propiamente dicha, y con su concepción del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es relato, está articulado simbólicamente en el sentido de Lacan, ¿no? Está dentro del registro simbólico. No está hecho con acontecimientos, es relato, aunque sea el relato de acontecimientos respecto de los cuales hay documentos, hay monumentos, hay testimonios. Seguramente hay todo eso. Nadie está pensando que el historiador es un mentiroso o que se propone malintencionadamente mentir, sino que es un hombre que escribe, piensa, ha leído, tiene una cantidad de presupuestos epistemológicos, porque ha pertenecido a determinada escuela, estudió en determinada academia, está empapado de los presupuestos disciplinares, que son eso, presupuestos disciplinares, otra vez, acuerdos, y eso determina su escritura. Entonces, la historia es relato. Si la historia es relato, mucho más nosotros que estudiamos literatura nos tenemos que plantear este problema. Profe, nosotros en estética estamos viendo de la imaginación a la ficción de Schaeffer, por ejemplo, y hablamos de eso justo, de las diferencias, habla de esa reproducción imitativa, ¿no? Y bueno, habla de lo que es la mimesis, y empezamos a ver todo eso de la ficción, el eikos, que viene desde, que sería la verosimilitud que hablaba Platón, y bueno, y cómo Aristóteles toma también todo eso desde la mímesis. Bueno, Pero la bueno, clase para la clase que viene tienen que leer los primeros 15 capítulos de la Poética de Aristóteles, donde se acuña el concepto de mímesis. Claro, bien. vamos, porque está totalmente conectado. Sí, estamos Totalmente muy conectado. conectados con la materia, sí. Claro, está muy bien. No, no conozco ese texto que nombraste, no lo he leído. ¿De la imaginación a la ficción me dijiste? No. Sí, de la imaginación a la ficción de Schaeffer. Ah. Y sí, sí, sí. Después si podés escribírmelo en el chat. Me Bueno, interesa ver si lo consigo. estamos, sí, estamos viendo 3 autores sobre este tema, justo en la clase anterior, del martes, o sea que estamos muy conectados con la clase de literatura. Ahora, no sé si tiene un correo, si no, o se lo paso por el chat ahora acá. Bueno, gracias. Bueno, otro autor ineludible es Auerbach, ¿no? Erich Auerbach, su obra monumental Mímesis. Pero bueno, hay muchísimo para decir acá, muchísimo para decir. Pero esta es la idea fundamental, y que es absolutamente indispensable que nos enfrentemos a este problema en Introducción a la Literatura. En otras asignaturas a lo mejor no van a volver a ustedes a este problema, pero es muy importante que lo pensemos. Yo acá me traje un libro muy interesante. Hay varios tomos. Los diarios de Emilio Renzi. El autor es Ricardo Piglia, un novelista y cuentista y ensayista y profesor, crítico literario, argentino, recientemente fallecido. ¿Lo ubican a Ricardo Piglia? Él era profesor de historia, pero siempre se dedicó a la literatura. Y escribe, se publican estos cuadernos, los diarios de Emilio Renzi. Él se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi. Lo digo porque lo ha dicho él. Entonces, no me parece casual esta elección del título. Los diarios de Emilio Renzi utiliza su segundo nombre y el apellido de su madre para firmar sus diarios. Cuando uno los lee, este es el primer volumen, hay 3. Cuando uno los lee,
son los diarios de escritor, que los empezó a escribir desde muy joven y los escribió toda su vida, y decidió publicarlos. Poco antes de morir los publicó. Los comenzó a publicar. ¿Por qué los diarios escritos por el escritor Ricardo Piglia se llamarán los diarios de Emilio Renzi? Porque son sus diarios. O sea, él lo que hace es transformar su nombre, básicamente, o sea, tomar parte de su nombre, parte de él, y pasarla a un libro. Creo que es. Me hace recordar, justo en práctica estamos trabajando con Apunte Callejero, y está JOG. Entonces me hizo recordar muchísimo eso, que después te das cuenta cuando lees bien el nombre y decís, ah, bien. Pero ahí está, ¿es Girondo el de Apunte Callejero? Y entra un poco en lo que pensemos nosotros también. O sea, Porque no dice explícitamente soy él. Porque el que escribe es y no es el que escribe. Y esto tiene que ver con lo que venimos diciendo a propósito del Tratado de Nietzsche. Este sujeto es y no es Ricardo Piglia, porque yo puedo decir, bueno, Emilio Renzi es Ricardo Piglia, y hago una identidad, sujeto textual igual sujeto autoral, y me quedo tranquila. Es una manera de resolverlo, pero esa manera de resolverlo a mí me parece que no le hace honor al problema, no honra el problema. El yo de la escritura siempre es un otro respecto del yo autoral. Así como el contexto de la escritura, podemos decir la historia, el espacio, el tiempo, también tienen una relación diferencial con el espacio, el tiempo y la historia sucedido. El espacio, el tiempo y las acciones de la historia realmente sucedida, comillas. Cada vez que decimos realmente sucedida tenemos que usar comillas. No sabemos, con eso empieza la reflexión de Todorov en la introducción a lo verosímil. El episodio, el acontecimiento se nos escapa. Y como se nos escapa a nosotros, cuando queremos contar algo, se le escapa al escritor. Siempre el yo de la escritura es un otro. Eso hay una famosa frase del poeta Rimbaud, ¿no? Yo es un otro. Siempre hay una diferencia que no podemos salvar. Esa diferencia no es tampoco una oposición excluyente. Ese Girondo de Apunte Callejero tiene que ver con ese Oliverio Girondo, poeta argentino, que escribió sus libros en la primera mitad del siglo XX, etc. No es que Emilio Renzi no tiene nada que ver con Ricardo Piglia. El protagonista de Respiración Artificial, la novela posiblemente más leída de Piglia, se llama Emilio Renzi. Y es, como se ha dicho, un alter ego del autor. Bueno, ¿y qué quiere decir un alter ego? Un otro yo. En latín sería alter ego, que quiere decir otro yo. Bueno, sí, un otro yo que tiene una relación que no se puede resolver, de identidad y diferencia simultáneas con el yo autoral. Eso pasa siempre con todo lo que un escritor escribe. Por eso la ficción es un problema y la no ficción también. Lelia, Sí, ¿esto puede ser un parangón, un paralelo con los cuentos de Poe? a ver. Claro, que él a veces escribe, por ejemplo, en el cuento El gato negro. Está escrito en primera persona. Puede ser Poe como el otro yo. Sí, claro. La primera persona siempre nos enfrenta a ese problema, y sobre todo en poesía.
Porque cuando leo un poema en primera persona, digo, bueno, está hablando el poeta. Y no. Sí y no. Tampoco puedo decir no rotundo. Lo mismo con la primera persona de un cuento. No puedo decir, bueno, no hay nada autobiográfico en los cuentos de Poe. ¿Y por qué voy a decir eso? Seguramente sí hay algo autobiográfico. Es decir, hay algo del Poe real. Pero no voy a saber nunca cuánto. Es indeterminable. Es una marca en el agua. ¿Cómo voy a saber cuánto hay de Poe en los cuentos de Poe escritos en primera persona? ¿Cuánto hay del poeta en ese yo que enuncia el poema? ¿Cuánto hay de Ricardo Piglia en Emilio Renzi? Es una pregunta, claro, pero insiste como pregunta. No tengo respuestas absolutas, no tengo respuestas definitivas. Creo yo, por supuesto que hay alguien, que puede venir alguien a decirme que no. Puede venir alguien y discutírmelo. Por ejemplo, la llamada poesía social. Digo la llamada poesía social porque es una categoría literaria, pero se entiende que son aquellos poetas que se refieren a determinado contexto social, vital, histórico, de manera preponderante, ¿no? Qué sé yo. Hay una parte importante de la obra de García Lorca que se refiere, ¿no?, a la España de los años 30. Y uno no puede negar eso, ni se trata de negarlo, ni se trata de que nos pongamos acá a negar. O nuestro Paco Urondo, por ejemplo, el poeta argentino, o la cantidad enorme de poetas que se refieren en algún momento de su producción a determinado contexto social que ellos atravesaron, que los autores atravesaron. Por cierto, no tenemos por qué negar que, bueno, ahí hay una guerra, ahí hay un conflicto social, una persecución, una denuncia. El propio Hellman también tiene algunos poemas donde denuncia, ¿no?, la persecución ideológica. No se trata acá de negar el contenido histórico que pueden tener los poemas. Lo que estamos diciendo es que eso es texto, es lenguaje, es poesía, y que se abre una multiplicidad de sentidos por el hecho de ser artefactos simbólicos. Y esa multiplicidad de sentidos es la que me impide a mí decidir. Esto dice esto y esto dice aquello. Y en este verso dice esta cosa y en este otro verso dice esta otra cosa. Eso es lo discutible. A ver, Sofía, que dice, el poeta suele estar dándole voz a otra persona que él crea. Podría considerarse una parte de él, pero no es lo mismo. Sí, podríamos considerar que es una parte de él. ¿Saben qué podríamos decir? Que es una voz. Hay una voz, por cierto, en el texto. Siempre hay una voz, o múltiples voces. Esta es la cuestión que a nosotros nos tiene que interesar como lectores y como profesores de literatura. Que todo texto es un entramado de voces. A veces hay una voz que predomina de manera muy visible, que está muy en primer plano, que podríamos decir enajena el discurso literario, y a veces hay textos literarios que vehiculizan una multiplicidad de voces. Todo esto son cuestiones bien interesantes, ¿no?, para tratarlas texto a texto. Profe, ahí le puse, antes que se vaya el chat, antes que se cierre el Zoom, para que lo copie, lo del libro que nos dieron, una parte por lo menos, pero ahí va a sacar, sé que está en la página 81, pero no sé si está en ese fragmento, pero por lo menos está el libro ahí. Perfecto, ya lo copio, gracias. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Bueno. Ahí está, ya lo copié. Entonces, claro, la cuestión de la voz, ¿no? De la voz poética.
hay una discusión que no vamos a resolver, una discusión, sí, una gran discusión, un gran debate, que no vamos a resolver nosotros acá. Y yo no les pido que lo resolvamos, ni tiene sentido querer resolverlo, digamos así. No tiene mucho sentido querer resolverlo. A esto me refería yo desde la primera clase cuando les digo la literatura está llena de problemas interesantes. No porque los tengamos que resolver, sino porque tenemos que desplegarlos en la reflexión crítica. Otro problema que tiene que ver con esto, derivado del problema de la relación entre lenguaje y realidad, es el problema de las influencias, ¿no? Han corrido ríos de tinta respecto del problema de las influencias. Es decir, ¿cuánto de Poe hay en Abelardo Castillo? Y seguramente el autor argentino Abelardo Castillo tiene una impronta muy poderosa que tiene que ver con la estética de Poe. Él lo ha reconocido, tiene una obra de teatro que se llama Israfel, cuyo protagonista es Edgar Poe. Por cierto, la estética de Poe está en muchos de sus cuentos. Ahora, yo no puedo venir con una regla o con una cinta métrica y decir, bueno, hasta acá está Poe, acá termina Poe y empieza Abelardo Castillo. Lo mismo pasaría, siguiendo con Castillo, con Borges. Tiene muchos cuentos Abelardo Castillo donde hay una impronta borgiana, donde hay una impronta cortasariana. ¿Y qué voy a venir yo con la cinta métrica? No es la función esa de la crítica. No es determinar, medir, acá hay una voz y acá empieza la otra. O el poeta tal habla de, del franquismo. Bueno, el poeta español fulano de tal habla del franquismo y punto. Sí, seguramente habla del franquismo, no tengo por qué decir que no, pero ese poema me abre a mí una multiplicidad de sentidos que no tengo por qué cercenar. Yo en uno de los videos, ya no sé en cuál, hablo de un poeta maravilloso argentino, a mí me interesa muchísimo, que es Perlongar. Néstor Perlongar tiene un poema muy largo, escrito en el 81, publicado en el 82, 1982, el año de Malvinas, todavía estábamos en dictadura, que se llama Cadáveres. Bueno, es un poema largo, muy musical y muy matérico, muy, digamos, con una conexión muy poderosa con el orden material, con el orden de los cuerpos, diríamos. Se llama Cadáveres, nada menos. Y él ha negado, el propio Perlongar ha negado que eso sea un poema social, porque inmediatamente, claro, se lo conectó con la historia, con la serie histórica, estaban apareciendo los cadáveres de la dictadura. Y por supuesto que esa conexión es evidente para cualquier lector argentino. Y él no la negó, pero negó el hecho de que ese sea un poema social y que quiera decir nada más que eso. Y a mí me interesa, es una entrevista que está publicada también. Me interesa ese problema. Por cierto, estaban apareciendo los cadáveres. Él escribe un largo poema que se llama Cadáveres. Pero no puedo cerrar la significación del poema, no debo. Es una lectura siempre muy, muy limitante. Decir, bueno, esto quiere decir esto, y se refiere a aquello y nada más. Porque el poema me abre otras posibilidades y yo puedo conectar, no es que yo lo pueda conectar, el lenguaje conecta ese poema con otros poemas y con otras situaciones, tal vez muy diferentes, que el lector pone a funcionar en la lectura. Bueno, de esto estamos hablando de la mano de Nietzsche. No hay, el lenguaje no me abre la puerta de lo real. En todo caso, el lenguaje literario
asume este problema de su relación difícil, siempre en tensión, con la historia, con la realidad, con los sujetos. Siempre es un problema que no vamos a resolver. La relación entre las palabras y las cosas, para usar el título famoso del libro de Foucault. Bueno, preguntas. No agotamos el tratado de Nietzsche, tampoco era la idea. Tal vez valga la pena leer un poquito más de Nietzsche, pero a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta. Leo un párrafo que tengo subrayado de Nietzsche. Ese enorme entramado y andamiaje de los conceptos al que de por vida se aferra el hombre indigente para salvarse, es solamente un armazón para el intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte. Y cuando lo destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo lo más diverso y separando lo más afín, pone de manifiesto que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía por conceptos, sino por intuiciones. Esto está en la parte del tratado donde habla del arte, al final, ¿no? En el arte, el intelecto humano se permite jugar con este andamiaje de conceptos, liberarse de la necesidad del fingimiento. Esto lo reserva para el final del tratado, ¿no? No quería dejar de hacer alguna alusión a esa parte del tratado que no desarrollamos mucho, que es cuando él se ocupa del arte. Después de hablar de las palabras, los conceptos y la ciencia, habla del arte. Como el universo donde juegan un papel fundamental las intuiciones y no los rígidos sistemas regulatorios de la ciencia, del orden disciplinar y del orden lingüístico. ¿Alguna pregunta? Claro, el arte entendido como estética, ¿no? Como el sentir y el percibir de las cosas. Como una ciencia de la espiritualidad, o sea, hablan de la estética como una ciencia de lo espiritual, en el sentido de sentir y percibir. Bueno, no lo dice Nietzsche en esos términos, ¿eh? Porque él está vinculando el arte con lo que viene diciendo en la parte anterior del tratado, ¿no? Con el lenguaje, con los conceptos. Digamos, el discurso literario es como un desgarrón en ese sistema regulatorio de los conceptos. Es donde el intelecto humano se siente liberado y se maneja con la intuición. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reacción? Sí. Un párrafo que me llamó la atención, donde combina o pone de manifiesto la mentira. No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir, la de ser veraz, es decir, usar metáforas usuales. Así pues, dicho en términos morales, de la obligación de mentir. Según una obligación firme de mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo obligatorio, para todos. Eso me llamó la atención. ¿Cómo pasa de la verdad? ¿Por qué te llamó la atención? Y me llama la atención de decir algo veraz e inconscientemente mentir obligatoriamente. Como uno deriva lo otro. Lo dice de una manera muy provocadora, pero ¿qué está diciendo con que mentimos obligatoriamente? No nos queda más remedio que aceptar nuestros acuerdos. No nos queda más remedio que aceptar nuestros acuerdos, porque si no, no podemos vivir en sociedad. Le pasa al orden disciplinar. No hemos hablado del orden disciplinar, que es muy importante en el Tratado de Nietzsche. No hemos hablado mucho. ¿Qué hace una disciplina, una ciencia? Y una ciencia social también, pero mucho más una disciplina, una ciencia en sentido estricto, ¿no? Una ciencia experimental. Se da a sí mismo criterios de verdad.
los llaman así, o sea, la epistemología los llama así, criterios de verdad. Y en base a esos criterios de verdad se construye todo el orden disciplinar. Foucault habla de eso también, porque bueno, Foucault tiene una impronta nietzscheana muy poderosa, ¿no? En una conferencia de 1970 muy importante, que se llama El orden del discurso. Él habla de sociedades de discurso. ¿Y qué son las sociedades de discurso? Por ejemplo, las disciplinas. ¿Por qué los llama sociedades de discurso? Porque hay acuerdos disciplinares que no se pueden transgredir si uno quiere estar dentro de ese discurso científico. Incluso lo sabemos nosotros los que estamos, podríamos decir, en la periferia del orden científico, porque somos humanistas, ¿no? Los que estudiamos humanidades. Pero el orden disciplinar duro necesita de esos postulados básicos llamados criterios de verdad y de algunos axiomas con los que todo el mundo acuerda. Después, a lo largo de la historia, por ejemplo, la física ha cambiado algunos de esos postulados, porque ha descubierto cosas nuevas. Bueno, como todos sabemos, la teoría de la relatividad es un antes y un después del desarrollo de la física. Ya sé, pero esos acuerdos, una vez que se cambian, vuelven a convertirse en acuerdos. Se pueden descartar algunos porque se probó que fueran falsos o lo que sea, y se acuerdan nuevos principios disciplinares. Entonces, eso es lo que Foucault llama una sociedad de discurso. Cuando Nietzsche dice, mentimos obligatoriamente, borreguilmente, ¿no? Somos como borregos, como corderos, que vamos detrás de una verdad aceptada, está diciendo, insisto, de una manera provocadora, que no nos queda más remedio que aceptar esos acuerdos para configurar las ciencias, para entendernos socialmente. Es como el juego. Si yo me pongo a jugar al truco, tengo que aceptar que el truco tiene determinadas reglas. Y si yo no acepto las reglas del juego, no estoy jugando, perdí, o sea, no tiene gracia tampoco el juego, eso lo saben los chicos. Claro, Niños, Clelia, ¿no? el truco está ¿Cómo se basado enojan mucho los en niños cuando alguien viola las reglas del juego? Dicen, no, no vale eso. Sí, es verdad. El truco está basado en la mentira. Bueno, es una de las reglas del juego. Claro, No exacto. podés mentir, porque es Sí, una de las reglas del juego. tal cual. Bueno, y en otros juegos a lo mejor no está la mentira, pero son sus reglas. Todos los juegos, yo te diría más, que no solamente que los juegos tienen sus reglas, son las reglas. El juego, la esencia del juego es las reglas. Bueno, Nietzsche está describiendo nuestra realidad, del lenguaje para acá, digamos. El lenguaje como límite, por cierto. Nuestra realidad se construye, lo que percibimos como la realidad, se construye de acuerdo a reglas que todos suscribimos. Eso quiere decir que la mentira es obligatoria. Sabemos que es una ilusión, o no lo sabemos, o lo hemos olvidado, y vivimos en la inconsciencia de nuestra situación. Por eso los conceptos son metáforas que hemos olvidado que lo son. Vivimos en la inconsciencia de que todo es un gran enmascaramiento, pero nos aferramos a esos acuerdos porque nos sostienen en la existencia. Es, por cierto, un pensamiento polémico, un pensamiento que ha generado y sigue generando resistencia. No sé, vos, Denise, sos de filosofía, ¿no? Sí. ¿Estudian a Nietzsche en filosofía? No lo llegamos a ver en Moderna, ¿no? Bueno. No lo llegamos a ver. Todavía no estás en el periodo. Bueno, porque cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, no se estudiaba a Nietzsche porque te decían que era un escritor, que era un poeta. No. En realidad posiblemente lo vean contemporánea, en Moderna no lo llegamos a ver. Posiblemente. Bueno, esperemos. Digo esperemos, no porque me parece
que sí o sí hay que estar de acuerdo con Nietzsche, sino porque es un pensamiento que nos pone, nos enfrenta A martillazos, como dice él. a las El verdades martillo. aceptadas. Claro, nada, está muy bueno Nietzsche, me gusta mucho. Y en la conferencia de Foucault, que dijiste hace un ratito, ahí no hablaba del centro de poder como centro creador de la episteme en realidad, Foucault. Claro, las relaciones entre Como- saber y poder. Él analiza las claro, relaciones entre saber y poder, claro. claro. Dependía totalmente del poder que estaba en ese momento, el centro de poder. Sí, pero en ese momento y en cualquier momento, Denise. Claro, sí, sí, eso es lo que discutía con el que Cosa estaba que en... tenemos que tener muy presente los docentes. Porque el saber está en vínculo con el poder. Con el micropoder que puede generarse en un aula o en un espacio curricular. Claro, El docente en todos tiene los cierto niveles. poder, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no usar el saber para el poder. Esto lo digo yo a título personal, pero lo digo yo pensando en todas estas cuestiones que uno piensa cuando lee a los filósofos, ¿no? Como los filósofos posteriores a Nietzsche, como Foucault. La relación entre saber y poder es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Para Foucault el poder está desfocalizado, y tiene razón. ¿Qué quiero decir? Hay un poder central, sí, qué sé yo, el presidente, el rey, el emperador, no sé qué. Pero también hay el micropoder, que permite desplegar las micropolíticas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo generar un polo de poder alrededor de una mesa. Puedo generar un polo de poder en un aula, en una escuela, etc. Cuidado con eso. Cuando se usa el saber para el poder. Digo yo cuidado con eso porque nosotros somos docentes, ustedes van a ser docentes. Y es una relación respecto de la cual hay que estar muy atento y tiene que ver con todos estos problemas. Porque si yo digo, bueno, acá en este texto dice esto y se acabó, estoy ejerciendo un poder. Porque después el alumno va a tener que repetir lo que dije yo. Y no se va a poder permitir decir, bueno, pero yo leo otra cosa. Que es lo que dice Nietzsche. Todo saber es un saber perspectivista, todo ojo es un ojo direccionado, entonces está bien, el profesor estudió, se supone que estudió más que yo que soy alumno, tiene a lo mejor más argumentos, más solidez teórica para sostener sus puntos de vista, todo eso está muy bien, por eso los profesores tenemos que estudiar, claro. Ahora, cuidado cuando hablamos de literatura, porque el saber del texto literario, el saber del texto literario está desfocalizado, es múltiple y su sentido, digamos, nunca termina de decirse. El texto literario tiene esa propiedad. Por ahí el texto disciplinar, si yo tengo un tratado de mecánica cuántica, por ahí no. Pero el texto literario, una novela, un conjunto de poemas, un conjunto de cuentos, no ha dicho su última palabra. Esa frase es de Bakhtin, un teórico ruso muy interesante. El texto no ha dicho su última palabra, entonces no la puedo saber yo, profesor. Hay que en todo caso invitar a la lectura. Cuidado con las relaciones entre saber y poder, claro, que tiene mucho que ver con Claro, claro. lo que Nietzsche está Y, planteando acá. claro, y otra cosa es la modelización, que está siempre desde el poder, ¿no? Desde el centro de poder, porque te dicen, bueno, tenés que, como decías vos recién, tenés que leer tal texto, o sea, son las currículas que ya están organizadas en las materias, tanto en secundarias, primarias, universidades, pero no es todo, claro que sí. Hay que saber ver el otro lado, saber leer lo no expuesto. Hay otras cosas que en lo no dicho, o sea,
leerlo no dicho, es eso, aprender a ver por otro lado. Tener muy en claro que cuando uno hace un programa de estudios, claro, hay que hacer un programa. Yo no puedo pensar un programa infinito. Entonces hago un programa de estudios, hago un recorte. Pero tengo que tener muy en claro que ese es el recorte que hice, no es la verdad absoluta. ¿No? ¿Qué sé yo? Si yo lo pongo a Borges y lo saco a Lugones, bueno, es porque yo opté por Borges. Pero no quiere decir que Lugones no sirve para nada y no hay que leerlo. Son recortes. Y está muy bien porque es absolutamente necesario. En todo caso, es muy bueno que uno sepa justificar por qué eligió un autor, dejó otro de lado, por qué me interesa más una novela que otra. Justificar, eso es absolutamente legítimo, válido y muy formativo. Que el profesor diga, bueno, miren, yo elegí esta novela por esto y dejé de lado esta otra por esto otro. Ahora, decir, esto se lee y aquello no hay que leerlo, No, claro. es otra cosa. A eso te Y tener referías con la criterios, formalización. claro. Claro, y tener criterios, o sea, yo como la justificación sería basarse en un criterio, que es un test, ¿no? En ciencia el criterio sería el test para evaluar, que evalúa por qué, el por qué Criterio, en realidad. claro, un criterio es eso, un criterio. No tiene que convertirse en un axioma, en una verdad absoluta, en una verdad metafísica. No, porque no hay certezas, claro que no, no hay certezas absolutas. Yo puedo tener una convicción, y eso está muy bien. No digo que esté mal, digo, es una convicción. Las verdades absolutas ya es una cosa un poco más vidriosa. Bueno, no los aburro más. Les voy Profe, a dar... no sé si va a poder bajarlo, porque bueno, yo estuve tratando, pero no sé si va a poder bajarlo, si no vemos por Yo lo otro busco, medio. no te preocupes, yo Bueno. lo busco. Profe, yo le quería hacer una consulta, no es sobre Nietzsche, es sobre otra cosa porque me surgió cuando estaba haciendo el trabajo práctico. Yo elegí a Shklovsky para trabajar. Básicamente tenemos que analizar el poema de Girondo. Apunte callejero, soy muy mala con los apellidos y con los nombres. Em, este, y respaldarnos, ya sea con Shklovsky o Makarovsky. Yo elegí Shklovsky, pero en Apunte Callejero es un verso libre y está en prosa. Entonces, mi consulta es, sí, hay ¿Verso singularización, hay un libre o montón de... prosa? No es lo mismo. ¿Verso libre o prosa? Verso libre es verso sin rima y sin métrica prefijada. Verso libre, perdón, perdón, mala mía. ¿Cuál era No la ti- pregunta? Perdón. sí, perdón. Eh, por ejemplo, que no sigue una métrica, que no sigue una forma, que no sigue un procedimiento que, de de la lírica estándar, que es la métrica no tiene ni verso ni estrofa, ¿no? No sé, yo digo, sí es arte porque hay una singularización, pero al mismo tiempo digo, ¿entra en la lírica o entra en otro lado? Es como que, no sé si desde el punto de Shklovsky se puede plantear eso, o directamente ni siquiera se puede plantear. Esa es como más o menos la idea. Existencia o inexistencia de una forma métrica tradicional o convencional no significa que no haya procedimiento. A Ok, ver, vos te podés preguntar todo lo que quieras. Todas las preguntas son válidas. Ahora, eso no quiere decir que vos estés dentro o fuera del terreno conceptual de Shklovsky. Shklovsky habla de procedimiento y todo es un procedimiento. El hecho de que no tenga una rima y una métrica estándar, una rima y una métrica clásica, que no sea un soneto, que no sea una oda, o cualquier otra forma métrica de la retórica clásica, no quiere decir que no haya procedimiento, está lleno de procedimientos ese texto. sí, Por eso dijiste sí, vos, sí, hay singularización, claro que sí. sí, Hay hay. singularización en términos de Shklovsky porque hay procedimiento. No importa que no haya métrica regular, eso es un procedimiento. Claro, Por porque cierto, dentro del poema hay un montón de cosas, hay un montón de recursos poéticos. Entonces yo entré en esa,
Dije, ¿y entra, no entra? ¿Está, no está? ¿Dónde más o menos lo No, puedo...? la lírica no es solo formas métricas establecidas. La poesía no es solo eso. Sobre Ok. todo a partir, yo te podría decir, del siglo XIX. Mucho más atrás Ok. no vamos a encontrar poesía que no respete ningún molde métrico, ¿eh? Pero sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, particularmente en Occidente, Baudelaire es un punto de inflexión. Baudelaire, podríamos decir, Charles Baudelaire, inventa el poema en prosa. Y Ok. bueno, con él viene una revolución en la forma poética, por eso se le llama poesía moderna, aunque es una convención que podemos discutir, pero cuando se habla de poesía moderna, se habla de poesía de mitad del siglo XIX en adelante. ¿Y eso por qué? Porque se dejan de lado los moldes métricos tradicionales. No para siempre. Hay escritores contemporáneos que usan el soneto o que usan las formas métricas muy codificadas, pero esa codificación se empieza a abandonar a partir de mediados del siglo XIX. Entonces, eso no quiere decir que no sea poesía. Ok. ¿No? Siempre hablando de Shklovsky. Cualquiera. Desde Ok. Shklovsky y desde cualquier teoría. Sí, sí, sí. No deja de haber poesía o registro poético porque no haya forma métrica codificada. Perfecto. Ok. Bueno, esa era la duda. Por eso Muchas gracias, profe. me sirve tu pregunta para que nos demos cuenta de que la mirada sobre el género literario siempre está atravesada por lo que Mukarovsky llamó la violación de la norma. Entonces, como la literatura es dinámica y la norma estética está siempre en tensión, nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué pasó de Baudelaire en adelante? ¿No hay más poesía? Sí, claro que hay poesía, pero es una poesía con mucha mayor flexibilidad desde el punto de vista métrico. Se impone de algún modo el verso libre o la prosa poética, es una novedad. A mediados del XIX es una novedad la prosa poética, hoy ya no es una novedad. Tenemos cantidad de poetas que escriben poesía en prosa, o en poesía en verso libre, o poesía no rimada. Por supuesto va a haber musicalidad, va a haber ritmo, pero no va a haber necesariamente métrica y rima. Bueno, no sé si te contesté, Ludmila. ¿Alguna Sí, profe, otra muchísimas pregunta? gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? A mí me aclaró también, porque tenía algunas dudas y lo tengo que terminar. En realidad lo tengo que hacer y bueno, tengo muchas dudas todavía, pero... Bueno, no dejen de hacerlo. Sí, yo Con también, dudas Celia, o sin me dudas, no dejen de hacerlo. Está me bien, aclaraste les digo algunas si dudas, quieren Celia. que tenemos un grupo que hicimos Ah. en la clase pasada, pero vos te habías ido, Luzmila, si querés poner el celular, somos 4, creo. Entonces para estamos que... hablando del TP. Y Luis, creo que también te fuiste. Sí, ¿o sí, no? para que Y Julio, creo. Si quieren poner el celular, Blas, no sé si está Blas, es el que los... No, o alguno que entienda y cómo fue, agregarlos. sí, ya lo pongo el mío. Bueno, a ver, yo Ahí lo pasa, copio